Paz y bien, hermanos. Hoy domingo vamos a celebrar la fiesta del Corpus Christi, estamos celebrando la fiesta del Corpus Christi. Vamos a hacer nuestra reflexión de hoy, pero siempre partiendo de la vida, contemplando nuestra vida. Hoy día va a ser un día de elecciones, ¿no? En unas situaciones muy difíciles porque la pandemia está avanzando, ¿no? Es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Hoy tenemos un compromiso, ¿no?, para el Perú y para nosotros mismos. En este contexto del día de hoy vamos a hacer nuestra reflexión del día de hoy. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 16, del 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciendo: Id a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirlo, y en la casa que entre, decirle al dueño: El maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Prepararon allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comía, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Cogió una copa, pronunció la acción de gracias, se las dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de David hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de los cielos. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Entonces, haber contemplado nuestra realidad, vamos a leer, a ver qué dice el texto, en su contexto, en su tiempo, en su época, para ver qué me dice el día de hoy y cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria, cotidiana. Bien, en el texto vamos a encontrar a los apóstoles con Jesús, un hombre en el camino, con un tacho, con un jarro, que lleva agua, el dueño de la casa donde va a celebrar la cena de la Pascua, ¿no? Esos son los personajes que encontramos, ¿no? Y estos personajes, ¿no?, se da también en un momento concreto, que es el primer día de los ácimos, es decir, el día cuando se va a celebrar la fiesta del Cordero Pascual, que es la fiesta de los judíos, ¿no? La fiesta de los judíos, la fiesta de la Pascua, cuando ellos recuerdan la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Hacen ese recuerdo, esa fiesta, su fiesta patria, de alguna manera. Es eso lo que celebra el pueblo judío. En ese contexto, los discípulos también quieren celebrar la Pascua. Entonces preguntan a Jesús, ¿no?, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? ¿No? Y Jesús le dice que vayan a la ciudad, encontrarán un hombre con un cántaro de agua, que lo sigan, y en la casa que entren, ahí pregunten al dueño de la casa dónde está la habitación, donde tendremos la cena de Pascua, donde celebraré o comeré la cena de Pascua con mis discípulos, ¿no? Entonces les va a enseñar una habitación grande, adornada, ¿no?, con divanes, ¿no? Y dice, ahí prepare la cena. Los discípulos van, ¿no?, se marchan,
Llegan a la ciudad, encuentran al hombre, lo que había dicho Jesús, ¿no es cierto? Y preparan la cena de Pascua. Luego, en la cena, o mientras comía, Jesús tomó un pan, lo partió y se los dio, pronunciando la acción de gracias, ¿no? Y les dice, tomen y coman, este es mi cuerpo, ¿no? Tomen y coman, este es mi cuerpo. Lo partió, tomen y coman, es mi cuerpo. Luego dice que tomó la copa, ¿cierto? Dio las gracias, ¿cierto? La bebieron todos y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, que será derramada por todos. ¿No? Y termina diciendo, les aseguro que no volveré a beber del fruto de David hasta el día que beba del vino nuevo en el reino de los cielos. Eso es lo que encontramos en el texto. Profundicemos un poco la Pascua. ¿Qué era la Pascua la Pascua judía? La Pascua judía era recordar su salida de Egipto. Y la celebración de la Pascua judía, los judíos celebraban primero con grandes oraciones. Segundo, comiendo verduras amargas para recordar lo amargo que había sido su vida en la esclavitud de Egipto. Por eso comían verduras amargas. Y celebraban la fiesta con un cordero medio asado, medio crudo, porque recordaban que tenían que salir de Egipto, el apuro que tenían por salir de la esclavitud. No terminaran de cocinar su cordero, ¿no? Y comían rápido porque tenían que salir de la esclavitud. Y el pan sin levadura, porque no tenían tiempo para que fermente el pan, ¿no? Y pueda elevar, ¿no? Pueda ponerse al horno, ¿no? Que tenían que hacerlo rápido, sin levadura, para comerlo casi medio crudo, medio cocido. Esos son los gestos que celebra el pueblo de Israel. O sea, hasta hoy en día lo celebra, ¿no? Para recordar que salieron que fueron esclavos y que ahora son libres. Esa es su fiesta de Pascua. Y Jesús participa también de esta fiesta, celebra esta fiesta, pero va a darle un nuevo sentido a estos símbolos. En primer lugar, el pan, ¿no? Le va a dar un nuevo sentido. El pan es su cuerpo, que se ofrece, que se dona para el bien de todos, para que todos tengan vida. Y por eso Jesús parte pan. Él se parte a sí mismo para compartirse con los demás, para compartir con sus discípulos su vida, su proyecto, sus esperanzas. Eso es compartir, es compartir pan, ¿no? Es compartir. Y luego Jesús toma la copa de vino, les da a todos para que beban y les recuerda que este cuerpo, su cuerpo, su sangre va a ser derramada por muchos, por todos, ¿no? Se va a donar por la salvación de todos. Aquí tenemos que saber que Jesús es consciente que va a morir en la cruz,
pero también es consciente que dentro de su grupo no todos son perfectos, no todos están en buen camino. Sabe que dentro de ellos hay uno que lo va a traicionar, sabe que dentro de ellos hay uno que lo va a negar, y sabe que dentro de ellos están preocupados por quién va a ser el primero en el reino de Dios, en su gobierno. ¿Mm? En su reino, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a estar a la derecha y a la izquierda de él? Él lo sabe. Sabe que son hombres, que son humanos y con muchas dificultades y muchas debilidades. Y con ellos comparte el pan, comparte el vino. Porque con ellos quiere forjar, construir una comunidad de hermanos, una comunidad que trabaje por el reino de Dios, por la paz, por la justicia. Hoy nosotros también tenemos que entender que la Eucaristía es la donación de Cristo que se entrega a Jesús a nosotros en la forma de pan y vino para alimentarnos, para fortalecernos y anunciar el reino de Dios, comunicar la buena noticia. Por eso en la misa, la celebración, no es lo que estamos acostumbrados a decir, voy a escuchar misa. No, no vas a escuchar misa, vas a participar del sacrificio de la Santa Misa, vas a participar, ¿no? Participas porque tú y el celebrante son los que hacen posible la realización de la presencia viva y de Cristo presente en la Eucaristía. Entonces, y la Eucaristía tiene dos partes, la parte de la palabra y la mesa, la comida. La palabra de la mesa y la palabra de la comida. La palabra de la mesa es el recordar la historia, recordar lo que has vivido, lo que ha vivido Jesús, lo que ha vivido el pueblo de Israel. Y la mesa es la comida, el alimento para que tú te fortalezcas, para que tú tomes fuerza, ¿no? Como haces la comida que te alimenta para que puedas vivir y trabajar por el reino de Dios. Eso es la Eucaristía. ¿Mm? La Eucaristía no es simplemente un teatro, sino un participar y un comprometerse con el proyecto de Dios. Hay que comprometerse, ¿no? Entonces, hoy día nosotros tenemos que recuperar la Eucaristía en ese sentido de participación, que somos co-celebrantes con el celebrante. No somos actores, somos co-celebrantes. Y tenemos que comulgar, recibir ese pan, porque Cristo da, comparte el pan, ¿no? Con todos. No le dice a Judas, tú no tienes que compartir, no le dice a Pedro, tú no, porque me vas a traicionar, tú no, porque estás buscando los primeros lugares, porque estás en pecado. No, la Eucaristía es para los pecadores. ¿Mm? Por eso en la Eucaristía, en toda Eucaristía, al principio hay el rito de la penitencia, del acto de contrición, donde yo me arrepiento de mis pecados, ¿no? Para poder participar de la cena. Y también tenemos el sacramento de la confesión, que nos ayuda también a limpiar nuestra vida, nuestros pecados, para comulgar. Pero no debemos dejar de comulgar, porque si no comulgas, no estás participando de la Eucaristía, no estás participando del proyecto de Cristo, de Jesús. Simplemente será pues para ti un espectáculo, pero no es la Eucaristía. No debemos dejar de comulgar en la Eucaristía. No tiene sentido una Eucaristía sin comunión, sin comer el pan. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Ese es lo que
yo he descubierto, me han ayudado a descubrir en la palabra de Dios. Esa es la Eucaristía, ¿no? Y la Eucaristía, ¿no?, nos da el paso final en que dice Jesús: les aseguro que no volveré a beber del fruto de David hasta que no lo beba el vino nuevo del reino de Dios. El reino de Dios tenemos que construirlo aquí y ahora, y tenemos que hacer lo posible para poder lograr el reino de Dios y poder tomar, beber el vino nuevo que Jesús nos ofrece, ¿no?, que es la plenitud de los tiempos, ¿no? Cuando hayamos construido, habíamos puesto las bases, los cimientos para una sociedad justa, fraterna y solidaria. Entonces vendrá la plenitud de la vida. ¿Cuándo será? Cuando nosotros comencemos a construir, ¿no?, poner nuestro granito de arena para la construcción del reino y todos seamos hermanos, es decir, de alguna manera el proyecto que está presentando el Papa, todos seamos fratelli tutti, hermanos. Un mundo de hermanos, bien hermanos. Quería compartir esto con ustedes. Y yo me quiero quedar hoy día con la frase, ¿no? Os aseguro que no volveré a beber del fruto de David hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de los cielos, o en el reino de Dios. Con ese versículo me quedo, con eso voy a meditar para ver cómo hago posible este nuevo reino, ¿no?, de Dios. Cómo me comprometo para construir el nuevo reino de Dios. Mi oración el día de hoy es: le pido al Señor que nos ayude, que me ayude a comprender y no perder el pasado, la memoria, lo que sufrió el pueblo de Egipto, lo que hoy día estamos sufriendo de nosotros, ¿no? Y que Él se dona en la Eucaristía para que todos seamos hermanos, para que todos vivamos la fraternidad. Ayúdame, Señor, a hacer posible en mi vida la fraternidad y el reino de Dios en medio de nosotros. Amén. Muy bien, hermanos. Y les dejo la pregunta: ¿qué tenemos que cambiar de mente? ¿Qué cosas tenemos que cambiar en nuestra mentecita, en nuestro pensamiento, para hacer posible y vida esta palabra? ¿Qué tengo que cambiar en el corazón para hacer realidad esta palabra el día de hoy? Y si te ha servido esta reflexión, si te ha ayudado, compártelo. Dale un clic me gusta y así me estarás también motivando a seguir profundizando en la Escritura para poder compartir con ustedes esta catequesis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.